Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Bueno, quería compartir el devocional que se encuentra en 2 Samuel capítulo 1, el versículo 11. Y una de las cosas que podemos ver en el libro, tanto de primero como 2 Samuel, que se ven muchas cualidades de David que podemos aprender. Pero también hay errores que nosotros no debemos repetir. Y la Biblia habla de que todo lo escrito en las Escrituras es para nuestras enseñanzas, es decir, tanto de lo bueno como de lo malo se aprende, pero hay actitudes correctas y hay actitudes que son buenas que nosotros debemos también asimilarlas. Dice que llega la noticia de David de la muerte de Saúl y de Jonathan. Dice entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y cuando le meditaba en esto, la actitud que tuvo David, sabiendo que él iba a ser el que iba a tomar el reinado, el que estaba destinado a este propósito, él no se alegra y no se goza porque ya en cierta manera el que lo asolaba, el que lo perseguía había muerto, sino que él llora y sufre por la casa de Dios, es decir, por toda la casa de Israel. Y ese es el corazón un poco de Jesús en el corazón de David, porque Dios se duele cuando hay alguien que está mal de la casa de Dios. Es decir, cuando hay alguien del pueblo que está mal, uno no puede estar como si no pasara nada. El día que nosotros estamos de manera normal, cuando alguien alrededor nuestro está sufriendo, o cuando alguien está en angustia o está en aflicción, creo que hay algo que no está bien. Porque de hecho cuando uno comienza a tener una relación correcta con Dios, comienza a sentir lo que los demás sienten, comienza a experimentar quizás hasta el dolor a veces que los demás tienen o están pasando y están sufriendo, y eso es lo que nos lleva a una verdadera intercesión, a una verdadera oración correcta. De hecho ellos se pusieron a ayunar, se pusieron a buscar a Dios ante esta circunstancia, porque sabía que fue un golpe muy duro para la casa de Israel, para la casa de Saúl, aún para Jonathan, con quien él había hecho un pacto, un compromiso de no olvidarse mutuamente y de poder mantener ese compromiso hasta el fin de sus días. La triste realidad es que los fines de los días de Saúl y su casa llegaron, porque había consecuencias, como hablamos en devocionales anteriores, pero aún así la actitud de David no fue una actitud de decir, llegó mi momento, sino que se duele por el sufrimiento de la casa de Israel. Y creo que nosotros debemos entender de que no podemos ser insensibles a lo que está pasando con la iglesia, a lo que está pasando con el pueblo de Dios, a lo que está pasando con nuestros hermanos, cuando están en aflicción, cuando están en dolor, cuando están en fracaso. Aún la Biblia lo dice, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, pero dice que da una prioridad diciendo, estad en la casa de luto. Es decir, en los lugares donde están pasando un mal momento y una dificultad, es donde muchas veces Dios quiere que estemos para acompañar, para abrazar, para consolar, para ser parte de ese dolor. Y quizás humanamente no podemos hacer mucho, pero simplemente a veces estar, dar un abrazo, dar consuelo, es lo único que Dios nos pide y lo único que a veces la gente necesita, porque de esa manera ven la bondad de Dios y que Dios nos los dejó, que Dios nos los abandonó. A veces no nos damos cuenta de lo que pasaría simplemente si damos un abrazo, si damos una palabra de consuelo, o si simplemente estamos en el momento del dolor de una persona. Lo mucho que lo podemos fortalecer y lo mucho que lo podemos ayudar. Entender de que a veces los momentos de dolor en los demás también es una manera de servir a Dios, es una manera de honrar al Señor estando ahí con aquellos que lo necesitan. De hecho, hacer eso habla en la Biblia de que es algo que Dios va a retribuir. Darle algo a quien que no puede darte nada es algo que Dios bendice. Entonces cuando yo meditaba en la escritura en este día, me ponía a pensar y digo, ¿cuántas veces nosotros estamos indiferentes ante lo que está pasando, ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y simplemente miramos por nosotros? ¿Qué me beneficia y qué me perjudica? Y déjame decirte que ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios no está mirando qué lo va a beneficiar o qué lo va a perjudicar. Él simplemente ama. Y nosotros tenemos ese mandamiento de Dios, amarnos los unos a los otros. Y cuanto más en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, poder ser ese soporte, ese sostén, esa ayuda para aquel que lo está necesitando. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides que fuimos llamados a ser iglesia y a ser diferente. Saludos, no te olvides compartir.